Ok, buenas noches. Entonces, hoy vamos a trabajar entonces el tema de límites y continuidad de funciones de varias variables. Bien, como recuerdas, estos dos temas, límites y continuidad, se trabajan en cálculo de una sola variable, teniendo en cuenta, pues obviamente, algunas definiciones para determinar cuáles son las características como tal del, de una ecuación de varias variables. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros en cuenta? Cuando tenemos una sola variable o tenemos varias variables, la existencia o la no existencia del límite de una función eh, está dado por dos posibilidades. Entonces, lo primero es que el límite a la derecha y a la izquierda existan en un determinado punto. Entonces, igual cuando nosotros trabajamos en una sola variable, si yo miro a izquierda o a derecha, obviamente, y tiendan a ese mismo punto, hablamos nosotros de que el límite existe. ¿Qué pasa entonces en el caso del cálculo de varias variables? Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que cada una de las variables genera una trayectoria. Entonces, ¿qué quiere decir que genera una trayectoria? Entonces, vamos a mirar, entonces aquí un poquito, vamos a tratar de entender el concepto. Yo tengo, por ejemplo, un punto en el espacio, vamos a hablar nosotros, perdón, tenemos Y, tenemos X aquí y tenemos Z aquí, ¿listo? Y tenemos un determinado, perdón, tenemos un determinado punto, por ejemplo, o una función, ¿listo? En ese espacio que tenemos allí. Obviamente hablamos nosotros de una función, pero recordemos que esto genera como tal un plano, por ejemplo. ¿Listo? No genera como tal una sola línea, sino genera un plano. Y nosotros estamos hablando entonces ahora de tener, por ejemplo, un punto sobre ese plano. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros? Para llegar a ese punto se necesitan ya no izquierda y derecha, sino trayectorias. Entonces vamos a tener una trayectoria, por ejemplo, por aquí, una por aquí, otra por aquí, todas sobre la misma superficie. Y lo que buscamos nosotros a partir de la definición es tener en cuenta que nos vamos a acercar a ese punto ya no por una sola trayectoria, sino por varias trayectorias. Cuando hablamos de varias trayectorias, estamos hablando nosotros de varios caminos. ¿Ok? Bien. Entonces, al tener en cuenta eso, ¿qué vamos a generar nosotros en sí? Si estamos hablando nosotros de dos variables como las que tenemos aquí, y yo tengo un espacio, entonces en realidad cada una de esas trayectorias está dada por un determinado círculo que se va acercando, se va haciendo cada vez más pequeño para determinar la distancia como tal. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros en cuenta aquí. Bien, ahora, teniendo en cuenta la definición del límite, vamos a decir que el límite de una ecuación de varias variables, en el caso de dos variables, estaría en este sentido. Es decir, tenemos un x que tiende a un x sub 0 y un y que tiende a un y sub 0. ¿Eso qué es en sí? Un punto. Ya no es un punto en el plano, sino es un punto en el espacio. ¿Ok? Bien, regálame un momentico porque me dice que tengo muchas cosas abiertas. Voy a cerrar algunas cosas. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a tener nosotros
será aplicar el límite en la función, en la parte X y en la parte Y, de tal forma que pueda generar como tal un determinado camino o unos determinados caminos para poder encontrar nuestro límite de una función. Esto que tenemos aquí básicamente es la misma definición que se tiene para un límite, pero aquí hay algo en particular y está dado por esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Esta ecuación que tenemos aquí ya no es de un punto, sino que si nosotros la miramos, en realidad es la ecuación de una circunferencia. Entonces lo que estamos haciendo es determinando una circunferencia, como te decía, cada vez más pequeña, o sea, en este caso, haciendo una circunferencia todavía más pequeña y cada vez más pequeña, igual que cuando se hacía en dos variables. Entonces quiero que recuerdes lo que hacía uno en dos variables, era tener en cuenta, ¿listo?, una determinada trayectoria y un punto en esa trayectoria, y luego lo que hacíamos era ir siguiendo la trayectoria, acercándonos al punto y acercándonos al punto. Bien, entonces en este caso ya no va a ser, como te decía, un solo punto, sino que vamos a tener nosotros una superficie que para nuestro caso está dada por esta circunferencia acercándose. Eso sería cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos más de dos variables, lo que en realidad sucede, bueno, en este caso no es, pero para que lo tengas en cuenta, lo que en realidad sucede es que ya no vamos a tener una circunferencia, sino vamos a tener un cascarón esférico que se va a ir acercando cada vez más al punto donde se busca determinar en nuestro caso. Pero pues para nuestro desarrollo en realidad, si lo sabemos hacer en dos variables, lo podemos hacer en tres variables. Y lo que determinamos nosotros entonces es el valor de, digamos así, de esa circunferencia que tenemos aquí. Entonces, para que veas aquí, es un símil de lo que nosotros tenemos. Entonces, tenemos una circunferencia que cada vez se va haciendo más pequeña y encontramos un punto que sería L, que está incluido dentro de esta superficie encerrada, que sería nuestra función que genera como tal el desarrollo. Bien. A partir de eso vamos a ir mirando algunas propiedades de los límites para tenerlos en cuenta y que no tengamos ningún problema. Entonces, las tres primeras propiedades que vamos a trabajar corresponden a estas. Límite cuando x, y tiende a x0, y0, de x igual, va a ser igual a x sub 0. Entonces, para que lo entiendas, te voy a hacer un ejemplo aquí enfrente. Entonces, por ejemplo, límite cuando x, y tiende a 2,0 de 3x. Obviamente, como no tengo sino la variable x, solo puedo reemplazar la x. La y no podría reemplazarla. Es decir, en este caso, sería 3 por 2, lo que me hace que el límite me dé 6. O sea, aquí estamos aplicando únicamente la x. De una forma similar, si yo tengo una función que depende únicamente de y, por ejemplo, 2 sobre y, digamos que tiende a, perdón, vamos a bajar aquí un poquito, tiende por ejemplo a 0,5, y si reemplazamos entonces esto sería 2 sobre 5. ¿Ok? Bien, de igual forma, si yo tengo por ejemplo el límite cuando x, y tiende por ejemplo a 2,3 de 5,
esto va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque el límite en la constante sigue siendo la misma constante. De tal forma que podemos hallar como tal el desarrollo. Bien. Bueno, a partir de eso mismo y teniendo en cuenta más o menos la misma indicación, ¿qué es en sí entonces el límite de una función? Podemos hacerlo, por ejemplo, con este ejercicio. Límite cuando x, y tienden a 2,1 de 2x al cuadrado, y cuadrado igual a 0. Fíjate que me está generando aquí un problema. Borrar. Bueno, no me dejó. Listo. Entonces, aquí qué es lo que vamos a tener. Perdón porque me quedó ahí como resaltado mal. Entonces, aquí lo que vamos a tener nosotros sería 2. La x vale 2, entonces reemplazamos por 2. Y la y vale 1, entonces reemplazamos por 1. Al hacer esta ecuación sería 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Por 1 al cuadrado, 8. Entonces, para nuestro caso, inicialmente lo que tratamos de hacer es lograr esto a partir de reemplazar inicialmente nuestra función. No en todos los casos se puede hacer el reemplazo porque tenemos que tener en cuenta las condiciones que nos pueden generar como tal que la función no exista. Entonces, ya ahorita vamos a ver esas condiciones para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces, las otras propiedades que vamos a tener en cuenta corresponden a estas 7 propiedades que encuentras, si quieres, en la página, perdón, en la página, no, se me perdió, en la página 257 del libro. ¿Listo? Por si tienes por ahí el libro y puedes irlo mirando. Entonces, son unas propiedades muy similares a las que se tienen en los límites. Cuéntame, Melvin. No, yo por ahí yo estuve mirando una actividad que usted puso y unos números de unos ejercicios del libro, pero Ahorita si quieres hablamos de eso, no te preocupes. ¿Listo? no. Ok, no me olvides de eso, pero entonces sí, para No, es ahorita. que yo le iba a preguntar directamente era porque es que estos números no coinciden con el libro que yo tengo. El libro que yo tengo no llega a las 700 y pico de páginas y ese tiene 700. Estoy hablando de la Ya página ahorita, 700 y pico. ya ahorita te digo entonces, espérame un momento y ya te informo por qué. ¿Listo? Ya te informo por qué, ya sé qué es lo que sucede, pero ahorita te digo. Bueno, tenemos nosotros entonces, dentro de las propiedades está la regla de la suma, la regla de la resta, la regla de la multiplicación por una constante, la regla del producto, ¿listo? Vamos a tener, uy, me pasé, la regla del cociente, la regla de la potencia y la regla de la raíz. Básicamente, aquí lo que se tiene es una forma muy similar, o estas propiedades son muy similares a las propiedades de los límites de una función normal como nosotros la hemos generado por lo general. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un par de ejercicios, vamos a intentarlos hacer y a partir de eso vamos explicando entonces. Bueno, me dice límite cuando x, y tiende a 0,1 de la función que tenemos aquí. Entonces, lo que haríamos inicialmente y tratando de hacer será reemplazar primero cada una de las variables. La variable 0, la variable x sería 0 y la variable y sería 1. Es decir, 0, que sería la de x, menos 0 por 1 más 3 sobre
Entonces aquí tendríamos 0 al cuadrado por 1 más 5, 1 por, perdón, 0 por 1 menos 1 al cubo. Entonces, teniendo en claro esto, este término se cancelaría, este término se cancelaría, este se cancelaría y este se cancelaría. Teniendo en cuenta eso, nos quedaría 3 y 1 al cubo sería 1. Por el menos nos quedaría menos 1. Es decir, que esto nos daría, al aplicar la regla, sería menos 3. Listo. Melvis, ¿cuánto te daría este que tenemos aquí entonces si reemplazamos x por 3 y y por menos 4? Pero menos 4, ¿por qué, profesor? Resuelve el ejercicio que tenemos allí. Abajo. De 25. Ok. Ok, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tenemos nosotros aquí sería raíz de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, es decir, entonces fácilmente bueno, tenemos en cuenta no, esto sería más menos raíz de 5. Tengan en cuenta que la raíz cuadrada siempre tiene dos valores, uno que es positivo, uno que es negativo. ¿Listo? Bien, ¿qué sucedería en este caso? Si yo reemplazo directamente, entonces me quedaría 0 al cuadrado menos 0 por 0 sobre raíz de 0 menos raíz de 0. Todo esto me da 0 sobre 0. Y esto no está determinado. Bien. Entonces lo que debemos tener en cuenta nosotros es que el denominador que tenemos allí podemos usar algún método matemático para poderlo calcular de una forma mucho más fácil. ¿Qué podríamos hacer? Racionalizar el denominador. Pues por lo general cuando tengan ustedes unas raíces y esas raíces lleven a que esto se genere, entonces lo que vamos a hacer es racionalizar el denominador. ¿Qué es racionalizar? Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el mismo componente que tenemos en el denominador, pero en vez de resta le vamos a colocar suma. Como hago esta operación en la parte de abajo, también tengo que tenerla en la parte de arriba. ¿Qué sucede cuando yo multiplico esto? Entonces esto me va a quedar x menos x. Sí, exactamente. Muy bien, Melvis. Una diferencia de cuadrados que lo que va a hacer es que nos va a generar como tal al cuadrado menos, aquí tendríamos un y al cuadrado. ¿Listo? Con lo que esto entonces nos quedaría y de esta forma. X factor de x menos y, ¿cierto? Por raíz de x más raíz de y abajo nos quedaría un x menos y. Si yo tengo en cuenta eso, con este término que son iguales, si está uno multiplicando y el otro dividiendo, se cancelarían, con lo que esta función entonces nos daría x por raíz de x más
raíz de y. Abajo no quedaría ya nada más. Entonces abajo, y teniendo en cuenta entonces y aplicando el límite, cuando x, y tiende a 0,0, a esta nueva función, o sea, la función x raíz de x más raíz de y, esto nos daría entonces 0 por raíz de 0 más raíz de 0. Y si miramos, todo esto nos daría 0. Entonces, de tal forma que pasamos de un límite que no estaba determinado al inicio, como este que tenemos aquí, a un límite que sí tiene un valor real, que es 0. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es de una forma muy similar a lo que tenemos o lo que teníamos en el caso del cálculo de una sola variable, es encontrar los valores de los límites de tal forma que nos quede mucho más fácil determinar como tal el caso. Bien, en mi caso, y como el curso, digamos así, no me da pues mucha gabela para algunas cosas, no vamos a usar la definición, esta definición anterior, perdón, esta definición de aquí, que es la definición matemática, que es un más para demostrar algunas cosas. Entonces, en realidad, los límites que yo les voy a colocar van a ser en este sentido muy similares a los que tenemos aquí, a los que hemos desarrollado hoy. Básicamente va a ser reemplazar, determinar si se puede o no se puede, usar álgebra básica, o sea, métodos de factorización, multiplicación por raíces y esto, para poder hallar el valor de los límites. ¿Ok? Listo. Bien. Bueno, entonces continuamos. Bien. Una de las, o más bien, de la función de hallar un límite, en nuestro caso, corresponde a determinar si una función es continua en un determinado punto o no. Recordemos por qué. Porque en la definición de la derivada tenemos que tener en cuenta que si la función es continua, es derivable en un determinado punto. Pero si la función no es continua en ese punto, no es derivable. Por lo que debemos tener muy en cuenta esa definición y sobre todo determinar la continuidad para saber si podemos o no hallar como tal las, digamos así, la derivada más adelante de alguna función o de alguna determinada función. ¿Listo? Bueno, entonces miremos. Cuando yo determino la continuidad de una función, voy a tener en cuenta dos factores. Primero, pues para nuestro caso, que la función esté definida en x, y. Entonces, por ejemplo, la función anterior, que fue esta, si yo aplico directamente el 0, 0, me dice que no está determinada en ese punto. Por lo que yo podría decir que no es continua en ese punto. Que fue aplicando directamente la función xy en los puntos a, b. Pero si yo miro estos anteriores, cuando yo apliqué directamente el punto, entonces sí nos da unos valores, en este caso menos 3, y en este caso nos da más o menos 5. Entonces en ese caso podríamos decir, por ejemplo, que en esos sitios la función es continua. Lo segundo, entonces que el límite de f de x, y existe. Entonces, primero que todo era mirar que los puntos estuviera. Segundo,
que el límite existe, ¿listo? Y luego, lo tercero y más importante, es que las dos, o sea, la primera y la segunda, sean iguales. Entonces, si la función, eso es cierto en ambas, entonces podemos decir nosotros que la función es continua en el punto del dominio del que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, digamos así, por definición, lo que vamos a tener nosotros es que si la función f en el espacio de r cuadrado, como habíamos hablado, es el espacio de 3 dimensiones, tiende a r, es continua, entonces tenemos nosotros que x0 y 0 existe si el límite de f de x existe en el punto y el límite, como dijimos en la tercera, sea igual. Espérame un momentico. Listo. ¿Ok? Vamos a mirar algunos ejercicios con respecto a esto para tenerlo en cuenta. Bien, aquí estamos hablando de algunas definiciones. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios aquí en nuestro tablerito para poder entender entonces en nuestro caso. Bien. Bueno, entonces miremos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el límite cuando la función x, y tiende a 0,0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, nuestra función como tal, o debemos tener en cuenta las tres definiciones. La primera, que f de x, y exista en los puntos x0, y0. ¿Cómo se hace eso? Básicamente reemplazando los dos puntos, ¿listo? En nuestro caso sería 0 por 0 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Qué sucede en ese caso? Nos queda 0 sobre 0. Y eso hace que se incumple la primera condición. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles condiciones? Las que estábamos hablando ahorita. Entonces, estas tres condiciones. La primera se incumple. Obviamente, al decir eso, que la primera se incumple, ya las otras dos ya no necesito hacerlas y puedo decir entonces que esta función no es continua en el punto 0,0. ¿Ok? Bueno, entonces miremos otro. Perdón. Entonces miremos, por ejemplo, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de e a la x menos y, por ejemplo. Entonces lo primero que debo hacer es mirar si existe. Entonces lo que hago es f de 0,0. F de 0,0 es que e a la 0 menos 0. Y esto me daría e a la 0 igual a 1. Entonces quiere decir que cumple la primera condición.
¿Listo? Ahora lo segundo será el límite cuando x, y tiende a 0,0 de a la 0 menos 0. Esto nos daría el límite cuando x, y tiende a 0,0 de 1 y esto sería igual a 1. Entonces, segunda condición se cumple también. Y ahora nuestra tercera condición me dice es que el límite de la función sea igual a la función aplicada. Entonces, si yo miro estos dos valores, tanto el valor de esta función como el valor de esta función, son iguales, que sería 1 y 1. Por lo tanto, podemos decir que al ser iguales, la función es continua. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, Melvis, Alejandra, ¿vamos ahí bien? Sí. Sí, señor, sí. Ok, listo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, señor. Bueno, ok. Melvis, ¿alguna pregunta? No, profe, bien, bien. Bueno, ok. Bueno, algunas veces podemos nosotros determinar los límites por, como les decía, diferentes trayectorias. Entonces, para poder hallar los límites por diferentes trayectorias, tenemos que determinar nosotros algunas trayectorias que son características. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta nosotros va a ser lo siguiente. Yo tengo mi plano cartesiano XY. ¿Listo? Si yo miro ese plano cartesiano, yo puedo llegar a un determinado punto, vamos a decir este punto central, por diferentes trayectorias. Por ejemplo, una trayectoria de esta forma. Esta función es una función que sería y igual a mx. ¿Listo? Y eso sería una trayectoria que podríamos nosotros usar. También existen otras trayectorias, por ejemplo, trayectorias que fueran parabólicas. Entonces, esta trayectoria es una trayectoria y igual a k x al cuadrado. Y así sucesivamente tendría otras trayectorias que serían dadas por diferentes funciones. Entonces lo que yo puedo determinar como tal para una función, ¿listo? Corresponde entonces a nuestro caso en determinar diferentes trayectorias y mirar qué sucede con la función cuando llegamos a una trayectoria determinada. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un ejercicio para mirar también de una vez la parte de límites y la parte de continuidad de la función. Entonces supongamos que tenemos esta función. Tenemos la función f de x igual a 2xy sobre x a la 2 más y a la 2. Esto va a suceder cuando x, y sea diferente de 0. O sea que tenemos una primera condición. Y la segunda condición es que va a ser 0 cuando x, y sea igual a 0,0.
¿Listo? Entonces, eso es una función atroz. Entonces, si yo miro y aplicamos las condiciones de las que nosotros hemos hablado, entonces, por ejemplo, para la primera condición, me dice que f de 0,0 debe existir. Entonces, f de 0,0, ¿cuánto es? En este caso es 0. ¿Por qué es 0? Por esta condición que me están dando aquí. Que cuando yo reemplazo la función, sea 0. Ahora, lo siguiente sería determinar si el límite de x, y en el punto que estamos teniendo en cuenta el 0,0 de f de x, y exista. Aquí es muy difícil porque no puedo determinar si yo lo hago directamente, me daría 0 sobre 0. Entonces lo que yo voy a utilizar es una trayectoria. Las trayectorias se acercan al punto, pero, digámoslo así, pasan por el punto y nos pueden decir qué sucede. Es para que lo entendamos de una forma mejor. Tenemos un determinado punto 0, 0 aquí, y lo que yo voy a hacer es diferentes trayectorias. Entonces, una trayectoria lineal por acá, por ejemplo, otra por acá, o sea, es una línea recta, perdón por lo recta fea. Otra trayectoria por acá, lineal, por el punto, pasando por el punto, de una forma similar por aquí, y cada una tiene una trayectoria diferente. Entonces, por eso decimos que las trayectorias de esas funciones son mx. Entonces, si yo hago eso sobre la función, entonces miren qué sucede. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado, no podría hacerlo directamente. Si yo reemplazo aquí, entonces, por esta razón, yo podría decir que esto debe ser muy similar al límite cuando x, mx, ¿listo? Tiende a 0,0. ¿Por qué mx? Porque dijimos que y corresponde a mx. Entonces, si yo aplico eso mismo, me quedaría 2x por mx sobre x al cuadrado más mx al cuadrado. Resolviendo esto me quedaría entonces 2, perdón, x cuadrado m sobre x cuadrado más x cuadrado m. Si yo factorizo el x cuadrado de arriba y factorizo el x cuadrado de abajo, y los cancelo y aplico el límite cuando x tiende a 0, ¿por qué se vuelve una sola 0? Porque en nuestro caso cambiamos de dos variables a una única variable. Y al tener en cuenta eso, me quedaría 2m sobre 1 más m cuadrado, o sea que esto me queda 2m sobre 1 más m cuadrado. ¿Por qué me queda esto y no me queda 0? Porque la función no depende ahora de x, sino depende de m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este límite sí existe. ¿Listo? ¿Y qué pasa entonces en cada caso? Si yo miro, en cada caso, la función sería diferente de 0 en cada uno de los sitios. Con lo que yo podría decir que aquí no se cumple
la tercera condición no se cumple. ¿Por qué no se cumple la tercera condición? Porque en esta me dio 0, pero aquí no me da 0. ¿Sí? Entonces, las dos condiciones, aunque esta condición existe, la primera, y la otra condición, o sea, esta primera condición es 0, la segunda condición me da 2m sobre 1 más m cuadrado, no son iguales, por lo que estas dos, al no ser iguales, la tercera no se cumple. Entonces, recordemos las condiciones. Entonces aquí, la tercera condición no se cumple. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, vamos así. La explicación por hoy la voy a dejar hasta ahí. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a resolver para esta semana o el desarrollo de esta semana correspondería entonces en semana 4 en actividades. La actividad que está aquí es la misma. O sea, lo que está escrito en este archivo de Word es lo mismo que está en el otro. ¿Listo? Voy a abrirlo aquí para que lo puedas ver. Y entonces, en su caso, va a ser o vamos a tener en cuenta el desarrollo de esos ejercicios. ¿A qué corresponden los temas? Básicamente corresponden a los dos temas que hemos trabajado entre la semana pasada y esta semana. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El libro. Yo aquí la embarré. Esto es. Yo la embarré aquí. Páginas. Espérame que creo que me equivoqué en la actividad, en la actividad que está en la plataforma. Listo. Sí. Bueno, ya ahorita arreglo el archivo, pero hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando es de las secciones 14.1 y de la sección 14.2 del libro. Bueno, ya ahorita lo arreglo porque debió ser que se me fue. Listo. Entonces, los ejercicios, si son estos. Entonces, coloquemos esto. No entiendo por qué me Aquí dice, equivoco. profe, que están en las páginas 753 a las 754. Sí, ok. Listo, Melvis. Entonces ponle cuidado. Creo que yo ya entendí cuál es tu confusión. El libro que empezamos a trabajar fue el que tú me pediste o que yo les di El solicitud. ¿Listo? último. Sí, exactamente. Y ese libro, entonces te encargo que revises si es este libro que te voy a mostrar aquí. ¿Listo? Por favor, revisas. Entonces te recomiendo que revises lo siguiente. El libro dice cálculo de tomas de varias variables. ¿Listo? Si yo me voy aquí, a las páginas, él diría, lo que pasa es que esto está compuesto de dos libros. El libro fue el primero que utilizamos y el segundo empieza en la 660. Si tú te fijas, aquí, cuando yo inicio, el libro no empieza en 0 o en la página 1, sino empieza en la 660. En nuestro caso, la actividad está, o la actividad que se les está pidiendo, está en la página, perdón, miramos, ...753. Entonces,
Si yo me voy a la 753, mira, aquí están los ejercicios 14.1. ¿Listo? Entonces quiero que revises por favor y me cuentes si eso es lo que encuentras dentro de tu página, por favor. Lo que se va a hacer en la próxima clase corresponde a que ustedes ojalá puedan desarrollar de aquí al viernes los ejercicios y me traigan dudas de tal forma que yo les pueda colaborar en el desarrollo. Profe, ¿en qué quedó lo de parcial por fin? ¿Por qué el parcial? No sé, usted no dijo que iba a subir.